En Irán se está gestando una rebelión contra el régimen actual del Ayatolá Ali Jamenei, según últimas noticias. El hijo exiliado del monarca derrocado de Irán, Reza Pahlavi, hizo un llamado al pueblo iraní para que se levante en medio del continuo enfrentamiento entre Irán e Israel. Aquí es importante señalar que fue precisamente el padre de Pahlavi quien gobernó Irán en la época en que este país mantenía relaciones cálidas tanto con Israel como con Occidente en general. En ese entonces, Irán adquirió casas estadounidenses que aún utiliza en la actualidad. Además de esto, la magnitud de los ataques israelíes contra Irán permite suponer que el objetivo de Israel no es solo eliminar la amenaza nuclear, sino también un cambio de régimen en la República Islámica. Pero ¿qué tan realista es ese resultado? Y aquí quiero recordar de inmediato que Israel y Occidente ya lograron derrocar al gobierno en Irán antes. Ahora también hay muchas posibilidades. Soy Alexei Pechi. A continuación, todo en orden. Pero antes de que empecemos a discutir este tema en detalle, les pido que se suscriban a este canal, den like, dejen cualquier comentario y por supuesto se suscriban a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de último momento en cuanto las recibimos. La República Islámica ha llegado a su fin y se está derrumbando. Esta fue la declaración que hizo ayer el hijo del último Shah de Irán y príncipe heredero, quien desde hace mucho tiempo aboga por el derrocamiento del régimen de los ayatolás. Él considera que Irán necesita un levantamiento general para poner fin de una vez por todas a esta pesadilla colectiva. A continuación, una cita. Ahora es el momento de levantarse, es tiempo de recuperar Irán, todos juntos. No se preocupen por lo que sucederá después de la caída de la República Islámica. Irán no entrará en un periodo de inestabilidad ni en una guerra civil. ¿De quién estamos hablando exactamente? Esta declaración la hizo el hijo del último Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, derrocado en 1979. Aquí no voy a profundizar en las particularidades ideológicas del periodo de su gobierno, pero señalaré que el Shah intentó romper con muchas tradiciones islámicas e incluso introdujo un calendario que no contaba desde la Hégira, sino desde el inicio de la dinastía aqueménida. Durante su gobierno, el país mantuvo lazos estrechos con Occidente e Israel. En 1975 se estableció en Irán un régimen autoritario de partido único. Los ciudadanos solo podían afiliarse al partido gobernante, mientras que cualquier otra agrupación política estaba estrictamente prohibida. La Revolución Islámica de 1979 derrocó a ese Shah, quien se vio obligado a abandonar el país y murió en el exilio en el Cairo al año siguiente. En medio de la reacción contra las reformas de los últimos Shahs, los fundamentalistas islámicos llegaron al poder bajo el liderazgo del Ayatolá Khomeini. Y desde entonces conocemos a Irán tal como es hoy. Y ahora el hijo del último Shah ha llamado a un levantamiento en Irán contra el régimen de los ayatolás. Es notable que en los últimos años Pahlavi ha fortalecido sus lazos con Israel y ha apoyado repetidamente las acciones del Estado judío. Volveremos a la historia más adelante, en particular a cómo en Irán ya se ha logrado cambiar el régimen con el apoyo de Occidente. Ahora concentrémonos en los sucesos actuales. Como saben, a finales de la semana pasada, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hizo una declaración en video en la que se dirigió al pueblo iraní, llamándolo a levantarse contra sus líderes. A continuación citaré sus palabras. El objetivo de la operación militar de Israel es eliminar las amenazas nuclear y de misiles. Y a medida que alcanzamos nuestros objetivos, también les estamos abriendo el camino para que logren su objetivo de libertad. Aquí hay que reconocer que la esperanza de un cambio de régimen puede ser una de las razones de los actuales ataques israelíes contra Irán. Israel espera que, después de los ataques, la élite iraní se debilite y el pueblo se levante. Sin embargo, existe un gran riesgo aquí, ya que hasta ahora no hay certeza de que realmente vaya a seguir una reacción en cadena de esta manera. Los ataques israelíes ya han provocado la muerte del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y de otros altos mandos militares iraníes. Y después del ataque de represalia de Irán, Netanyahu declaró que se espera aún más, insinuando la posibilidad de nuevos ataques y posiblemente la eliminación adicional de líderes iraníes. De hecho, en Israel ya insinúan abiertamente que con gusto eliminarían también al Ayatollah Ali Jamenei. Sin embargo, sigue sin estar claro si lo que está ocurriendo puede llevar a una inestabilidad interna y a un movimiento antigubernamental.
Por el momento, lamentablemente, no hay pruebas convincentes de que tales procesos ya hayan comenzado y incluso si comienzan, su resultado es completamente impredecible. El poder real en Irán está concentrado en manos de quienes controlan el ejército y la economía. Primero, en las estructuras del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ni el presidente ni el primer ministro tienen poder. Ellos son solo figuras decorativas, pero en realidad el poder está en manos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y estas fuerzas en realidad no necesitan la aprobación del pueblo, ellos mismos pueden llevar al país en una dirección aún más confrontativa. Otra pregunta es, ¿quién podría ser una verdadera alternativa al régimen actual en Teherán? La oposición iraní en los últimos años continúa fragmentada, sin estructura ni líder definido. Sin embargo, entre las figuras que Israel podría considerar como alternativas preferidas está el expríncipe heredero Mohammad Reza Pahlavi, hijo del último Shah, quien ya ha llamado a la rebelión. Pero el problema es que él vive en el exilio, él está tratando de obtener el apoyo de los países occidentales e incluso ha visitado Israel, pero a pesar de cierta popularidad entre algunos iraníes, hasta ahora no hay señales de que su figura pueda convertirse en el centro de atracción para el movimiento opositor. Y también está el grupo Mujahidin-e-Shalk. Es una oposición de izquierda radical en el exilio que se opone a la República Islámica. Pero también hay problemas aquí. Primero, están exiliados. En segundo lugar, este grupo apoyó a Saddam Hussein durante la guerra Irán-Irak en los años 80, lo que hasta hoy sigue siendo una mancha en su reputación ante muchos iraníes. Pero este grupo también tiene una ventaja. Tiene partidarios influyentes en Estados Unidos, algunos de los cuales están cerca del círculo del presidente Donald Trump. Por supuesto, todavía es pronto para hablar de todas las consecuencias de los ataques de Israel contra Irán, y durante la escalada del año pasado entre Irán e Israel no hubo señales serias de una demanda pública para derrocar al régimen. No obstante, los eventos actuales no se equiparan en magnitud de destrucción a aquellos, por lo que la situación podría cambiar. Aunque también existe otro posible escenario, el colapso del régimen de los ayatolás, seguido por el Jalaf. Pero una situación así en un país con una población de alrededor de 90 millones de personas tendría consecuencias catastróficas para toda la región. Además, Rusia y China podrían brindar apoyo para mantener el actual régimen iraní. Aunque aquí es importante considerar otro aspecto que debilita al régimen de los ayatolás. ¿Y cuál es realmente el objetivo de Irán en esta etapa? A pesar de una serie de ataques contra objetivos en Israel, Teherán no tiene muchas opciones. Y ni siquiera el régimen de los ayatolás puede explicar claramente por qué ahora. Parece que no tenía ni tiene la intención de crear armas nucleares, pero al mismo tiempo no lleva a cabo negociaciones adecuadas con Estados Unidos, por lo que terminó involucrado en esta gran guerra. Supongamos que el régimen de Jamenei amplía los ataques no solo contra Israel, sino también contra las bases estadounidenses en toda la región. Demostrar que el régimen no se rinde, según declaró hoy, no planean rendirse. En este escenario, Estados Unidos sin duda participará en la guerra. Y nuevamente se plantea la cuestión, ¿cuál es la finalidad de Irán en todo esto? Porque la estrategia de Israel para crear no solo turbulencia militar, sino también política, es bastante obvia. Pero los objetivos de Irán en esta situación no se entienden en absoluto. Los objetivos del régimen iraní son claros, pero el objetivo de Irán como Estado es absolutamente incomprensible. Y para terminar, agregaré que los iraníes tienen experiencia directa de cómo Estados Unidos y sus aliados logran un cambio de régimen en su país. Aquí vamos a sumergirnos un poco en la historia. En 1953, Estados Unidos colaboró en la organización de un golpe de Estado para derrocar al primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh. Él prometió nacionalizar los yacimientos petroleros del país, un paso que Estados Unidos y el Reino Unido consideraron un golpe serio, dado su dependencia del petróleo de Medio Oriente. Pero ese paso hacia la nacionalización fue visto en Irán como algo popular y una victoria para la entonces Unión Soviética. Entonces, en Estados Unidos se decidió que había que terminar con Mossadegh. Y aquí es donde llegamos a lo más interesante. El objetivo del golpe de Estado era apoyar al monarca de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, para que gobernara como Shah de Irán y nombrar a un nuevo primer ministro, el general Fazlallah Zahidi. Sí, precisamente el hijo de ese mismo Pahlavi es quien ahora está llamando a la rebelión en Irán. El escenario parece repetirse.
Antes del golpe, la CIA junto con el Servicio Secreto Británico ayudaron a avivar el fervor anti-Mossadegh mediante la propaganda. En 1953, la CIA y la inteligencia británica ayudaron a unir las fuerzas pro-Shah y organizaron grandes protestas contra Mossadegh, a las que pronto se unió el ejército de ese país. Para asegurarle al general Zahidi, el nuevo primer ministro de Irán, cierta estabilidad, la CIA le proporcionó en secreto $5 millones en los 2 días posteriores a su llegada al poder. Y desde entonces el poder de Pahlaví y su equipo se consolidó. ¿Por qué hablo con tanta seguridad sobre el papel de Estados Unidos y Gran Bretaña? Sí, porque en 2013 se publicaron documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, que por primera vez confirmaron la implicación de la agencia en los hechos descritos. Pero el papel de Estados Unidos ya era conocido. El expresidente Barack Obama también reconoció la implicación en el golpe de Estado de 2009. Por supuesto, esto también tuvo cierto efecto contrario, porque después del derrocamiento de Mossadegh, Estados Unidos aumentó su apoyo a Pahlaví para que gobernara como Shah. Los iraníes estaban indignados por la intervención extranjera, alimentando el antiamericanismo en el país. Durante décadas, el Shah Pahlaví se convirtió en un aliado cercano de Estados Unidos, e Irán en ese momento prosperaba y era amigo de Israel. Pero a finales de la década de 1970 millones de iraníes salieron a las calles contra el régimen de Pahlaví, al que consideraban corrupto e ilegítimo. Los manifestantes laicos protestaban contra su autoritarismo, mientras que los manifestantes islamistas protestaban contra su programa de modernización, porque como ya mencioné antes, él rechazaba algunos, preceptos islámicos. Al final, el Shah fue derrocado como resultado de la Revolución Islámica de 1979, que puso fin a la monarquía apoyada por Occidente y marcó el inicio de la República Islámica y el gobierno clerical. Entonces, amigos, comenten, ¿cuáles creen que son las probabilidades de que el régimen de los ayatolás en Irán sea derrocado por los propios iraníes? Dejen su opinión en los comentarios, yo por mi parte dejo puntos suspensivos. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like.